dentro de esa materia. Entonces cargamos nuevamente el Titanic como siempre y descargamos el CSV, CSV que está del Titanic. Lo vamos a leer y le vamos a hacer el GEAT que está ahí con los 10 primeros registros. Entonces tenemos leído el archivo y está cargado en nuestro entorno. Y ayer que vimos varias cosas. Vimos primero el describe. ¿Se acuerdan lo que era describe? Un resumen, tal cual, un resumen inicial del conjunto de datos que permite hacia grandes rasgos más o menos ver lo que hay. Y aquí uno puede ver que la edad promedio de los pasajeros. Esto de acá es si BSP la cantidad de hermanos, hermanas, hermanastras que hay. Ayer lo leí en Google. Que era como que esta variable. Entonces igual tienen 0.44 hermanos en promedio, cosas así. Esta es la tarifa que pagan como un impuesto, así como 35 créditos, y uno puede ir buscando el resto de las variables. El ID no tiene ningún sentido sacarle métricas porque un número es como que le sacaron por medio al truco. Oiga, profe, ¿por qué la edad de la era menos? ¿Cómo? ¿Por qué la edad de la era menos? ¿La edad? La edad. ¿Menos qué? Que ahí sale que es un valor como más bajo que el otro. ¿Ese? Sí. Ya, porque ahí es un recuento de filas. Ah, verdad. Y Python te quita automáticamente, las saca las que son nulas, none, Las que son no te das cuenta. Entonces, acá como una forma que uno tiene que decir, mira, sabes que aquí tengo 418 menos 332, son 70, 86 más o menos, 86. 86 registros que son nulos o none. O son algún error o un ruido. Que Python no reconoce como numérico. Eso, por ejemplo, eso no pasa en todos los software. Por ejemplo, en R uno puede tener una columna de 1000 números y basta con que el 1001 sea un texto y toda la columna es texto. Sí, es R. R hace como bien, como cada vez más estadístico matemático. Pero es como, no, pues tenéis 1000, tenéis none, ya, chao. Pero por ejemplo, R tenéis el último texto, el último none, mataste toda la columna, es todo texto, es un carácter. Entonces igual Python es bien amigable. Ya, acá yo he hecho unas cosas que ustedes las hacían de una, porque yo tenía que hacer el btype. ¿Se acuerdan de que era el select btypes? ¿Qué hacía select btypes? Seleccionaba tipos de datos. Ya, seleccionaba las columnas que cumplían con las condiciones que yo le daba entre medio. Si yo le doy int32, tráeme todas las columnas que son int32. Si le doy float64, tráeme todas las columnas que son float64. Si le doy object, tráeme todas las columnas que son object. Y así. En data frame de Bandas tiene como 4 o 5 tipos de datos. Entre int32, 64, float32, 64 y objeto. Que objeto es todo lo que no es número. Un carácter es un objeto. Entonces, acá yo lo que traigo es el promedio, que es lo mismo que vimos arriba. El min, el método min. Sí, lo agrego porque tengo que agregarlo en el select type. También podríamos sacar acuérdense, el promedio, pero se acuerdan que era un promedio como por fila, definiendo el axis, el eje. O sea, para decirle, si es el eje 0, calcula los promedios por columna. Si es el eje 1, las calcula por fila. A veces tiene sentido, a veces no tiene sentido. En este caso no tiene ningún sentido sacarlo por fila, porque estoy sacando como el promedio de edad, hermanos, tarifa. ¿Qué significa eso? Ni idea. Pero realmente hay situaciones donde lo quiero sacar. Eso se conoce como cálculo de elementos row-wise. Cuando ustedes lo buscan, es como row de fila y wise como de sabios, como una forma inteligente de hacer cálculos por fila. También está el call-wise, que por columnas de esa forma. También podríamos sacar la mediana. ¿Se acuerdan de lo que era la mediana? Voy a repetir eso, claro. ¿Está junto a la mitad? De que está junto a la mitad del conjunto de datos, que divide el 50% hacia arriba y hacia abajo. Y no les pregunté por la media. De verdad voy a hacer así súper repetitivo los trabajos hasta que se lo graben. La moda, ningún sentido calcularla, y acá aparece lo interesante, la regresión estándar.
Nosotros lo habíamos visto antes en la tabla resumen, STD de Standard Deviation, y ahí tengo la desviación estándar para cada una de las columnas. O sea, por ejemplo, en la edad que era de 30 años, más o menos 14 años está distribuido ese conjunto de datos. O sea, entre 16 y 44 aproximadamente. Ese es como el intervalo donde me voy a encontrar la mayor cantidad de datos. La mayor cantidad. Acuérdense el teorema de Chebyshev, 68%. Siempre y cuando sea normal. Por ejemplo, lo mismo, el FAIR, no me acuerdo cuánto era el promedio, como 30 y algo, y era más o menos 55. Fíjense que acá la desviación estándar es mayor que el promedio. O sea, no tiene mucho sentido negativo, pero sí es positivo que algunos pagaron mucho. Pero ¿qué pasa eso? Claro, FAIR, la media es 35. La media es 35 y el FAIR de desviación estándar es 55. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo FAIR negativo? Porque hay gente que paga mucho. Sí, porque hay gente que paga mucho y esa distribución tiene una colita larga. Entonces hay gente que me está inflando hacia la derecha, pero no hacia la izquierda asimétricamente. Eso, como la rosa, eso es, probablemente si veo la curva va a ser una log normal, es muy común verla en plata. Donde es plata es normal. Accidente, pozo. De evento raro, sea. Son cosas como. Esta era nomás una forma de calcular lo mismo de presión estándar, pero. Perdón, varianza o varianza estándar, creo. Sí, presión estándar con una fórmula a mano. Porque no es magia lo que hay detrás, no es una NASA ni rocket science, como se suele decir, es puro cálculo. Y además, en una sola línea calculamos esa sumatoria de los elementos menos el promedio al cuadrado dividido en n, es una línea. Ya, hasta ahí bien, pero ahora viene la parte entrete, la parte de abajo. Voy a ver si me carga, si no. Abajo hay un código de un barplot. ¿Lo tienen ustedes? Ya, una función por un def. Barplot, que esta función lo que hace es, mira, seleccionar una de las variables que es la variable que yo le doy como argumento. ¿Sí? Yo le doy a la función un momento. Salió de los dos. Bueno, yo le doy a la función un argumento que es el nombre de una columna. Entonces, si tengo, por ejemplo, una tabla que tiene x1, x2, x3, x4, la función lo que hace tiene un def f de columna. Entonces, yo le doy el nombre. Si le digo, por ejemplo, columna igual x1, me va a seleccionar la primera, la que tenga ese nombre. Si no hay ninguna con ese nombre, un error. Y uno puede poner un log, algo entre medio, una condición en caso de que no exista, para que no arroje error feo. Como un caso real. Entonces, selecciono por argumento una de las columnas y luego me hace un cálculo de un value count. ¿Qué es lo que es un value count? Es un recuento para cada categoría cuántos tengo. Por ejemplo, si la variable x1 fuera perro, gato, un value count, lo que haría, si yo lo paso acá, un value count, que es un recuento de valores, sería perro, ¿cuántas veces aparece? Una. Gato, ¿cuántas veces aparece? Listo, eso hace. Es una tabla resumen, es como una tabla dinámica. Y luego hace con un matplotlib una figura que hace un gráfico de barras. Y esto de abajo no es más que agregarle cosas al gráfico. En matplotlib uno cuando grafica, lo mismo en ggplot, en seaborn, uno lo hace por capas. ¿Saben eso? Manejar un poco de visualización de cómo se grafica. Uno lo hace por capas. Uno parte, los gráficos en Python se construyen de arriba hacia abajo, después quizás vamos a ver más en detalle esa parte,
y uno parte definiendo el tipo de gráfico, los datos, los colores, etiquetas y todo eso. Es casi como ir dibujando. En R es lo mismo, uno parte la forma del gráfico general. De hecho, si uno lo plotea a base, sale como un gráfico blanco, porque te abre la ventana de dibujar. Y después empiezas con código, poner ya, agrégale las líneas, agrégale el gráfico de barras, agrégale los colores, agrégale la etiqueta. Después más abajo, cámbiale el tamaño a los ejes, cámbiale el color a los ejes, cosas así. Uno va de a poquito para abajo haciendo, ahí es lo mismo. Entonces, llamamos la función y vamos a ocupar las categorías de si sobrevivió o no, el género, sexo, la clase, dónde embarcó, la cantidad de hermanos y part, que no tengo idea que es part. Lo voy a buscar. Part, vamos a ver. Dice. ¿Esto parece quién? Sí, no. ¿Cuántos padres? ¿Cuántos padres o hijos un pasajero tiene? El amor de... Ya, entonces la vamos a graficar y dense cuenta que está en un for. Entonces va a graficar cada una de las que yo voy definiendo. Entonces miren, fíjense, acá está si no sobrevivió o si sobrevivió el recuento. Entonces, ¿qué vemos? Que la mayoría, uno, no sobrevivió. Hay más de 250 que no sobrevivieron y aprox 150 que sobrevivieron. Abajo lo dice. Sí, de hecho abajo lo dice. Abajo está esa tablita que les decía de Campos, de Mario Campos. El género, lo mismo. Male, female, la mayoría eran hombres. Estos son puros recuerdos. La clase, la mayoría era clase 3. Me imagino que la menor clase es más caro. La mayoría eran las clases como económica, digámoslo de alguna manera. Y estos están como iguales distribuidos al final. ¿Les salió eso? Ah, sí, claro. Después está dónde embarcó, lo mismo. SSQ, no sé qué significará con el embarque, el código. Y también tengo un recuento. Estos son tablas resúmenes de categorías. Son una forma de resumir un recuento de categorías. Eso es lo que estoy haciendo. No es más que contar valores. Es como que yo tomara la variable y contara cuántos S hay, cuántos C hay, cuántos Q hay. No es nada lo mundo. Pero son igual resúmenes informativos. Y esta es la cantidad de hermanos, hermanas, no sé si tendrá 8. Pero bueno, falta. La mayoría tiene 0 y 1. Ahí está el grueso de este tema. Y de hecho estos pasos también. Y ahí uno puede ir sacando, es más, el parch, que es lo que era, la cantidad de familiares de alguna forma, hijos o padres, y la mayoría 0 está ahí concentrado y el resto 1, 2. Ya, eso que hicimos anteriormente es un análisis descriptivo. Si ustedes lo buscan de repente va a aparecer con el nombre de EDA, que se llama Exploratory Data Analysis o análisis de datos exploratorios. Como el nombre lo dice, la idea es explorar, o sea, entender qué es lo que hay en los datos. Yo lo hago explorando. Esa es una forma. Y generalmente las variables categóricas se resumen así: unos puros gráficos de barra, ¿no? Hay formas sofisticadas, hay pruebas que se hacen, test, quizás después hago como el keyword que se hace para validar ciertas relaciones. También análisis de... pero en general uno lo que hace es estos gráficos de barra que me den cuenta para decir dónde están las mayores categorías. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con variables numéricas y acá ya aparece un poco más de análisis más fuerte. Lo mismo, seleccionamos la variable, la filtramos, la que queremos, y aquí vamos a hacer un histograma. Fíjense que no aparece barplot, sino que aparece hist o hist. Y eso viene de un short para histograma. Y el histograma es esta cosita resumen, ese gráfico que resume las barras con recuento por intervalos. Entonces la vamos a llamar. ¿Y qué vamos a graficar? 3 variables: la tasa, la edad y
y el passenger ID, que no tiene ningún sentido graficarlo, pero se grafica igual, que el promedio. Es que el passenger ID es como que hice un histograma con el root. ¿Puedo sacar un promedio con el root? No. ¿Tiene sentido representando aquí los root? No. Aunque se usan algunas cosas como para calcular edad y cosas así. Ya. Entonces, ¿qué vemos primero? La tasa está concentrada aquí, como entre 0 y 100, y hay muy pocos que pagaron mucho. Y ese comportamiento sí lo van a ver mucho cuando vean minero, trabajen de repente, no sé, cuando trabajé en seguro se veía harto en los montos de los accidentes, la mayoría está concentrado ahí y salía un tamaño mínimo de costo. Es muy común esa curva así como que cae, como que al principio se concentra y luego se va cayendo de a poquito. Es una distribución normal en general. Ya. La otra, la edad. La edad también es una numérica, y acá aparece algo que yo mencioné ayer, que les comenté. ¿Se acuerdan cuando vimos esta curva como campana de Gauss? Esa distribución de Gauss, es una campanita simétrica, y yo les dije que es una campana que suele aparecer, ustedes la tienen un poco más como al medio ahí. Yo les dije, es una distribución que suele aparecer en fenómenos naturales, o en fenómenos sociales, en psicología, lo que ustedes quieran, porque es común encontrar la característica concentrada en torno a la media y muy raro encontrarla en los extremos. Y el ejemplo que di es la estatura. ¿Cuánto era el promedio nacional de estatura de las personas? No sé, 1,70, pero es muy raro que tú te encuentres con un tipo de 2,10 metros, y es muy raro que te encuentres con alguien de 1,20. Yendo al extremo, ¿cachai? Entonces tú andas mirando todo el rato así para arriba, y todo abajo. ¿Cachai? Andas mirando como siempre acá al promedio. Y la edad es una variable que suele distribuirse así. Hay muchos más fenómenos que se suelen distribuir normales, por ejemplo, los pesos de los niños cuando nacen, la cantidad de agua que cae en lluvia, cosas así se suelen distribuir normal. Porque reitero, es una ley donde yo digo, tengo más probabilidad de encontrarme todo en torno al promedio. Y acá el promedio está más o menos en los 28 años, 30 años aproximadamente. Pero fíjense, yo acá tengo el grueso y tengo bastante poco en las colitas. No tengo gente muy vieja ni gente muy joven. Tengo gente ahí en el promedio. Eso es lo que se van a ver mucho en otros fenómenos. Esto, por ejemplo, debe ser también visto que está por ahí. Lo mismo, este es el peso de los niños cuando nacen. ¿Dónde están concentrados? En los 3,3 kilos. Es muy poco común encontrar niños que pesen mucho y niños que pesen muy poco. Por ejemplo, quiero un artículo. Estoy en inglés. Y el paso que le digo no tiene ningún sentido. Pero, no tiene ningún sentido sacar una historia. Ya, ahora veamos otro gráfico más, porque más que se puede ver. Acá, pregunto al tío, ¿le va a funcionar el cómputo? ¿Funciona? Ya, acá. Vamos a hacer los box plots. ¿Se acuerdan de esos diagramas de caja y bigote que les mencioné alguna vez? Ya, acá está. Y con eso, ¿qué me pueden decir de la variable en bar? Y arriba está, mira, esto de acá, en I, está la tasa. Lo que pagaron, de alguna forma, por el boleto, y abajo está por dónde embarcaron. ¿Qué me pueden decir al respecto? Que la mayoría entró en plazas. ¿Cómo? La mayoría entró en plazas. No, el box plot donde dice dónde hay más o menos datos. Ahí no hay ningún recuento de datos. Que la cosa que está para arriba significa que sea más. Solamente está recontando a menos de 100. ¿Cómo? Hasta menos de 100 está recontando. Se puede ver. Mira, ¿qué representaba un box? ¿Se acuerda? Q1, Q2, que representa un área. Esa área es un container donde contiene información y así que no se ve. Ya. Ok, pero hay que llevarlo a un ejemplo práctico. ¿Qué veo yo acá? ¿Qué puedo ver acá?
Los que embarcaron por la puerta Q o en Q pagaron máximo 100 unidades monetarias. Están mucho más concentrados en torno a 0,100. ¿Sí? Y además, su promedio, que es esa línea verde o mediana, está muy cerca del cero, probablemente pagaron muy poquito. En cambio, fíjense, los que entraron por C, algunos pagaron hasta $500 o 500 unidades monetarias, no sé qué será. Su promedio está un poco más alto y además es mucho más variable que esta. Esta está muy concentrada y esta es mucho más variabilidad. Y esta, casi similar a la anterior, pagaron hasta 300, es más variable que esta, pero menos variable que esta. Uno solamente mirando las cajitas va viendo dónde hay más o menos variabilidad. ¿Sí? Los circulitos serían como la persona que salga los datos. Claro, los circulitos, ¿qué son? ¿Qué son los circulitos en los boxes? ¿La persona? Sí, pero ¿qué son? Datos. Son valores atípicos. O sea, lo que pasa, no quiero entrar en detalles del cálculo, pero lo voy a hacer igual. El boxplot, ¿cómo se construye? Yo tengo la cajita, la tengo ahí tengo el, ¿cierto? Tengo el Q1, el Q2 y el Q3. Si yo resto Q3 menos Q1, tengo el IQR que se llama rango intercuartil, que es una forma de variabilidad. Y acá tengo los límites. ¿Cómo se calculan los límites? Esto es el QR más 1,5 veces el IQR, y acá es el Q1 menos 1,5 el IQR. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que estoy sacando como el valor esperado donde yo espero encontrar la mayoría, pero igual va a haber gente que se me va a escapar por acá. Entonces, esto de acá son valores atípicos. O sea, valores que están muy fuera de su distribución, muy al extremo. Por ejemplo, acá, en la clase C, que si bien pago más, la mayoría está hasta el 150 nomás. Estos no sé por qué pagan eso. Quizás pagan un premium ultra exclusivo, no tengo idea, pero son atípicos. ¿Se entiende? Eso es para explicarnos, pero ¿se entiende esta parte de acá? Son valores que están muy fuera de su distribución. Acá, por ejemplo, igual, y acá lo mismo. Entonces me da luces de que tengo, y quizás me interesaría revisar estos valores. ¿Por qué pagaron tanto? Porque aquí está la medular. Ya. Ese es el boxplot. Ahora, el siguiente plot, ¿les carga? No. Ya, ¿cómo dice el código? Sí. No, pero el código, ¿cómo dicen ustedes? Ese factor plot. Ya, factor plot, cámbialo por cat plot. Sí, lo que pasa es que Seymour se actualizó y ahora no es factor plot, sino que se llama cat plot. Un tema que hacen los paquetes de herramientas que actualizan el código y te sacan uno y te ponen otro porque cambian el nombre. El Sieves tiene ese mayúscula. El size, elimínenlo. Y el Survive, la S está reemplazada por un 2. Sí, cambien el survive, el 2 es una S, y eliminen el size. El size no debería estar ahí. Es que el 2 survive está en. Está en la mayoría del código. Y la vendé. Ya no se dejen, no se les corre, pero el size para afuera. Y antes ¿Cómo? del Survive Ya, hay chicos, un signo acá. menos. Primero, cambien, no es factor plot, sino que es cat plot. Y eliminen el size. Eso que dice size igual 6, elimínenlo completamente. Y ahí iría correcto. Los signos iguales son menos. ¿Cuál es? Que ahí hay signos menos y aquí hay signos iguales. Ah, son iguales. No, aquí se ven así, pero son iguales. ¿Sí? Sí, se ven así, pero son iguales. Ah. Son los argumentos. ¿Le funcionó? Sí. Ya, eso les va a pasar caleta. Créanme. ¿Qué pasó? Dice, venlo, dice. Ah, y con dos. Con dos. ¿Quién sabe? Ah, porque no, siempre los dos. Es para que no me dan números.
claridad ahí? Escribe o rápido, pero no hoy, en otro. Ahora con un nuevo. Categoría, catplot, como el nombre lo dice. ¿Y qué tengo yo? Tengo el número de hermanos, hermanas, hermanastros, hermanastras, y tengo arriba la probabilidad de si sobrevivió o no. Fíjense, el survival probability en realidad es, ¿cómo se llama? Es el recuento o proporción de cuántos sobrevivieron de esa categoría. Entonces lo que me hace esto es entregarme el recuento y al mismo tiempo dónde se distribuye. Eso es como un resumen, es como una forma de resumir Boxplot con Batman. Y a veces es más informativo. ¿Qué representará ahí? Línea es como una margen de rojo. Entonces es una forma también de resumir. La cosa es que no siempre van a necesitar los mismos gráficos. No siempre van a ocupar un catplot. Yo nunca he ocupado un catplot. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Puede que digan a la ley que una tarde me digan a agregar. No, me digo. Existe la posibilidad. Y abajo está exactamente lo mismo. Hay otro catplot, pero se le cambia el parche. Y el parche de la cantidad de familiares. Y eso es tal cual. Ya. Pásense a ¿qué te interesa? Me interesa es uno que dice catplot que tiene género, sexo, o sea, sexo y edad. Sex and age. ¿Lo tienen? No. La cajita. ¿Se corre el otro? Una pregunta. Dale. Siempre tengo que cambiar el archivo como que se llama. No, se guarda. Que con la app te va guardando por instancia. También tiene varios. Sí, venga, la categoría. ¿Te funcionó? Bueno, ya, ese gráfico de ahí, donde dice lo mismo, le va a decir algo de factor plot, cámbienlo por factor y le funciona. Y este, ¿qué es lo que hace? De nuevo, boxplot, donde tengo abajo el sexo, hombre-mujer, y tengo la edad. ¿Qué me pueden decir al respecto? Vamos. Las edades Se conoce. hombres se concentran entre los 20 y los 40. ¿Ya? ¿En ambos casos? Que hay una mujer que tiene como 80 años. ¿Cómo? Que hay una mujer que tiene como 80 años. Sí, hay una mujer muy vieja y de 80 años. En ambos casos está la concentración, pero le damos un poquito más. Ya, La mujer más baja. claro. Primero hay una mujer que tiene como 80 años. Lo vieron al tiro en el analítico. Muy viejita. Esa es la ya, la edad está concentrada, tú mencionaste, entre los 20 y 40 años. Si uno mira las cajitas, fíjense, las mujeres están como ahí, 20 y 40, y los hombres un poquito más. Pero igual son casi iguales. La dispersión también es la misma. Si uno mira los bigotes, son muy parecidos en ambos casos. Por tanto, ambos tienen una variabilidad similar. ¿Sí? ¿Sí? Bacán. Eso es un boxplot, en este caso, para este particular. Sigamos. El de abajo, que tiene... Este es un mismo... Acá miren el catplot de nuevo. Este es el mismo anterior, pero ahora lo que hace es aperturarlo. Ahora le agrega el sexo, hombre-mujer, y además la clase. O sea, en lugar de tener, fíjense, tengo la edad, la misma anterior, la edad, el sexo, pero también tengo la clase aperturada. Estoy haciendo como un doble clic, una derivada de lo que ya estaba viendo antes. ¿Qué me pueden decir al respecto? Los hombres eran más completos en este caso. ¿Cómo? La mujer, que había más hombres en clase 2 que eran mujeres. ¿Había más hombres? En clase 2 que eran mujeres. Esto no le dice nada respecto al recuento. Es solo la edad. No dice nada dónde hay más o dónde hay menos. No, eso no dice si hay más o menos. Es un rango de variabilidad, no es un recuento, no es un banco. El negro no se ve. ¿Cómo? El negro no se ve la rayita. Ya, pero es lo mismo, déjalo en medio. Ya, ¿qué pueden decir acá? Aquí está un poco más complicado, pero se puede. Que quizá en el grupo de mujeres hay una distinción por el grupo 1 que no sé cómo interpretarlo, pero puede ser de la clase social más. Ya. Fíjense, tal como menciona el compañero, las mujeres
tienen más variabilidad de rango de edad en la clase 1 y en la otra parece que son iguales. Claro. Los hombres no. Los hombres están en los tres grupos por igual, en términos de variabilidad. ¿Qué otra cosa se puede ver acá? Hay harto. La distribución. En la clase 1, de hecho, en la clase 1, 2 y 3 suele ser descendente la edad. En la clase 1 son más viejos, clase 2 están en torno a 30, clase 3 están en torno, no sé, a 25, 28, 27. ¿Lo ven? Sí. Fíjense que va decayendo. En las mujeres no, pero en los hombres se ve clarito. Se ve claro que la mediana de los hombres está en la clase 1 en 42. En la clase 1 está en 42, en la clase 2 cerca de los 30 y clase 3 cerca de los 25. Y en las mujeres, la clase 1 cerca de los 41 y clase 2 y 3 más o menos igual. Lo que tú mencionabas, vamos a ordenar ahí. ¿Se entiende? Siendo más viejo, más plata. También, siendo más viejo quizás tiene más plata, por eso para la clase 1. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Saludos. Eliminar uno. Aquí como que yo elimino este y me concentro en uno, después veo el otro así. Porque ver los dos al mismo tiempo es demasiado complicado. Me voy a enredar, sí o sí. Pero lo importante son las conclusiones que saco los gráficos. El código lo hace cualquiera. El código lo puedo sacar en ChatGPT, hazme un catplot, sácame la edad, el sexo y sácame por clase. Cualquiera hace eso. Pero no todo puede interpretar. Pero interpretarlo o sacar información valiosa a partir de eso es lo importante. ¿Y qué vemos acá? A mayor edad, más plata. Sí. A mayor edad, la clase 1. A menor edad, clase 3. Como que van descendiendo. Si hubiera una clase 4, esperaría que esté acá abajo. Cosas así. Ya, eso es la parte de visualización. ¿Es complicado? No, concluir es complicado. Sí. Hacer el gráfico es fácil. No tenía problemas con el Nada, pero no crees que ahí siempre, yo lo que siempre hago es agarro el log, la parte de abajo. Python suele en la parte final decirte cuál es el error como tal. Entonces ese error lo copias en Google, Stack Overflow o ChatGPT, ¿cuál es el error? Literalmente copiar y pegar En Google. Hay una cosa que alguna vez me dijo un profe, bueno, lo demás cuando estudié ahí unos cursos, me dijo, mira, el 99% de los errores que tú tienes, alguien ya los tuvo. ¿Qué dijo? Dijo, el 99% de los errores que tú tuviste en código, alguien ya los tuvo. Así que copien en un foro y fijo toda la respuesta. Y si no lo tenías, porque estás inventando la rueda. Sí, pues literal. Si no lo tenías, porque estás inventando, no sé, va a llegar a marca. La rueda 2.0. Pero si no, créanme que va a estar ahí en Google, alguien ya lo tuvo, si alguien ya peleó con eso, le respondieron en un foro y chao. ¿Cómo? Se ganó encontrar error que no haya encontrado. Sí, se hace más así. Pero son cosas más específicas dentro de matemática. No es tan común. Ya. Esto que vimos acá es la parte de interpretación de variabilidad. Efectivamente. Diego se va, si de verdad se lo ha pasado un montón de veces, pero mira y ya al tiro Google no va chao. Ya, váyanse ahora a la parte que dice ANOVA. Deberían tenerla por ahí. ANOVA, o debería decir análisis de varianza. Sí, aquí dice, ah, no. O análisis of variance ANOVA. De ahí viene. ¿Tienen todos? Análisis de varianza. Calvation. Una pregunta. Ya. Y vamos a ver una herramienta re útil para verificar unas cosas. ¿Cómo? Como yo, ¿no? Como yo, Ah, no, no quiero encontrar bien el auto. ay, Pero no sé si porque mi correo está tequilo. ya. Yo en serio, tengo el correo, es como sara.rio@profesor.blog, sara.rio.b, @profesor.blog, y otro que es sara.rio.vázquez, @profesor.blog. No sé quién lo hizo así. ¿Y qué pasa? Que en un correo uno no puede quedarse solamente ahí, no puede quedarse solo con el box, no puede quedarse con la varianza y con la media, sino que hay que recurrir a la maravillosa estadística inferencial.
ustedes creo que no van a tener diferencia estadística. Y acá vamos a ver el concepto de análisis de varianza. ¿Qué ocurre? Uno de los grandes desafíos que tiene Machine Learning cuando uno modela, o estadística en general, Deep Learning, lo que sea, vamos a ver un estudio para paradigma y pero Machine Learning y estadística es cómo selecciono una característica. ¿Cómo selecciono si una característica es buena para mi modelo o no? ¿Cómo valido que algo me va a servir o no me va a servir? O que algo va a poder discriminar. Entonces, lo que se hace es determinar o identificar qué variables me están sirviendo o cuáles potencialmente me van a servir para el modelo, me lo van a mejorar, me van a ayudar a hacer una predicción. El tema, acá hay un ejemplo. ¿Cómo predecir el precio de la gasolina basándome en el tipo de gasolina, cierto? Todos sabemos que dependiendo del tipo son más caros. 93, 95 y 98. Entonces, a medida que aumenta el octanaje, es más caro la gasolina combustible. Y va a salir una de otras cosas. Si uno piensa, por ejemplo, en un computador, entre más RAM tenga, no le uno de 8, 12, 16, el precio va aumentando. La pregunta es, ¿cómo valido que realmente aumenta o que realmente cambia? Con los datos. ¿Cómo se lleva más allá de solamente visualizar? Y ahí entra en juego lo que es el análisis de varianza. El ANOVA, ¿no? ¿Qué tanto rendimiento tengo? Y ahí aparece este concepto de análisis of variance que nos ayuda a seleccionar. No es nada de otro mundo. Y vamos a entenderla bien, identificar más o menos cómo funciona, cómo se usa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que yo tengo una variable que es la categoría. Por ejemplo, el género y me mostraba ahí la tarifa que pagamos. ¿Se acuerdan que aparecían los rostros como similares, con la misma altura? Lo voy a mostrar ahí. Yo me voy a ver. Yo tenía acá eso. Tenía la edad y el sexo. Y esos son relativamente iguales. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. La pregunta es, ¿hay diferencias ahí? Una ¿Qué diferencias? Leve. ¿Creen que los hombres son mayores en este caso que las mujeres? Ya, pero ¿cómo validamos eso estadísticamente? Más allá de solo gráfico, porque puede que sea producto solamente de la variabilidad. A lo que voy es a lo siguiente. Supongamos, voy a dar otro ejemplo, supongamos que estamos analizando las dos secciones de acá del curso de Machine Learning. Entonces yo tengo, voy a hacer una muestra de 5 estudiantes, el certamen 1. Tengo el certamen 1, las notas. Ya. Voy a hacer algo. Siguiente, certamen 1, este va a ser sección 1 y sección 2. Entonces voy a hacer así. Tengo un 4, 5, un 5, 5, un 6, un 5, un 5. Yo lo tengo también. 4, 5. Esto es un ejemplo bien. Ya. Ahí las notas son iguales. En las dos secciones, ¿cierto? Entonces, si yo saco el promedio, ¿cuánto me da? 26 me da un 5, 2. Entonces, promedio de la sección 1 es un 5, 2. Y el promedio de la sección 2, ¿cuánto es? 5, 2 también. Bacán. Pero ¿qué pasa si yo hubiese sacado otra muestra? Y este, por ejemplo, tenía un 7. Fue perfecto. Increíble. 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, me da un 5, 6. Se loco mi infló el promedio. ¿Qué ocurre? En el primer caso,
yo decía las dos secciones les fue igual. Pero en el segundo caso no les fue igual. ¿Qué ocurre ahora en otro caso? Yo saco otra muestra, entre vuelvo al 5 y entre de acá saco unos 5. Que fue horrible. Ahora ese me va a bajar la media. Me va a quedar 4, 5, más 5, 5, más 6, más 5, más 1, 5, dividido 5. A ver, ojo, pero la de todas. 4, 5. Y ahora no puedo decir que son iguales, incluso antes yo decía que este era mayor y ahora digo que este es mayor. Perdón. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Cuál le fue mejor? ¿A cuál le fue menor? ¿Cómo sé que no es producto solamente de lo que yo elegí? Que no es producto de esa aleatoriedad. Ya, para eso se ocupa el análisis de varianza. Para validar estadísticamente que la diferencia que yo encontré no es producto de la aleatoriedad, tiene validez estadística. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bacán. Son como ejemplos bien de juguete, pero que ayudan a entender un poquito. Entonces, miren, fíjense, porque arriba aparece una fórmula rara y unas cosas así como media random. Pero fíjense que al principio dice, nosotros vamos a hacer un planteamiento formal de una hipótesis. ¿Han hecho alguna vez una prueba de hipótesis? ¿No? Voy a la mañana. Siempre estoy seguro que sí. Ya. Las hipótesis en estadística son, en realidad es investigación, pero en estadística son respuestas tentativas a preguntas que yo me hago. Por ejemplo, en este caso de las notas, yo tenía un caso donde era. ¿Qué tenía primero? Tenía un 5-2 y un 5-2, después tenía un 5-6 y un 5-2, después tenía un 4-5 y un 5-2. Ya. Me voy a plantear una hipótesis, en realidad primero una pregunta de investigación que es ¿a qué sección le fue mejor? ¿A la sección 1 o a la sección 2? Me estoy planteando la pregunta por ahora, porque dependiendo del caso puedo decir que son iguales, que esta le fue mejor. Ah, no, esta es la 5-6 y la otra la 5-2. Ahí sí. Ya, ahora sí, puedo decir que son iguales, que esta mejor o esta mejor. Entonces me voy a plantear una pregunta de investigación que va a ser. ¿Cómo? No, cambia eso. Entonces mi pregunta es, ¿a qué sección le fue mejor? ¿A cuál le fue mejor? Depende del caso. Hay que calcular. La hipótesis. Es que depende del caso. Lamentablemente no puedo decir que Ahí ninguno bajo su rendimiento se mantuvo. Pero igual, tengo que validarlo estadísticamente. No puedo quedarme solamente en esos promedios. Tengo que hacer una prueba. Bueno, en tema de investigación más dura, siempre se requiere la prueba. Siempre te dicen, si no haces la prueba, no te sirve de nada como documento. Como decir, no te creo. ¿Por qué no te creo? Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, supongamos que voy a hablar con el director de acá y selecciono esta muestra? La tercera, y le digo, a la sección 2 le fue mejor que la 1. Y yo sesgadamente seleccioné esa. O si después voy a hablar con el director, no sé, del Duoca y le digo esta muestra. Le digo, no, a las dos secciones le fue igual. Y yo sesgadamente llevé esa. Entonces tengo que validarlo en términos estadísticos. Validarlo con una prueba que me permita eliminar ese sesgo que yo puedo estar metiendo al momento de hacer el muestreo. Y para eso voy a construir una hipótesis. Y la hipótesis, ¿qué es lo que es? Hipótesis es una respuesta a mi pregunta, pero en términos matemáticos. ¿Y esto cómo se hace? Definiendo hipótesis nula e hipótesis alternativa. Yo voy a decir en mi hipótesis nula, por ejemplo acá, que al promedio de la sección 1 es igual al promedio de la sección 1. Voy a decir así, a lo cual es igual. Nada más. Y en mi hipótesis alternativa, que se llama H1, voy a decir que no son iguales. Simplemente así. No voy a decir que una es mayor que otra, simplemente no son iguales. Y eso es lo mismo que están viendo ahí arriba,
solamente que está con otras formas, no. Acá está con mu1, mu2, mu3, mu1, mu2, mu3, no son todas iguales. Es lo mismo. Estoy diciendo que son todas. Tienen el mismo valor en promedio y en la otra hay alguna cambio. ¿Qué hay una diferencia? ¿Alguna duda? ¿Está claro? A la doble fue mejor por 0.3 décimos. Vale, bueno. Ya. Entonces yo tengo eso ahí y definida mi hipótesis de alguna manera. Así bien, un ejemplo bien, que esto lo puedo extender. Lo puedo hacer con 3 secciones y poner sección 1, sección 2, sección 3. Sección 1, sección 2, así. Tal cual. Puedo extender eso a múltiples comparaciones de grupos. Y acá aparece este concepto de análisis de varianza. ¿Y qué es lo que hago yo cuando yo hago una hipótesis? Yo no voy a entrar en la parte matemática porque con código dice muy rápido, pero hay una cosa que quiero que entiendan. Porque lo importante no es saber la matemática de la hipótesis y de la forma de resolución, sino saber leer e interpretar la hipótesis. Es súper importante esa parte. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo cuando desarrollo esta hipótesis, haga este desarrollo, voy a obtener un concepto que se llama P-valor o valor P, P-value. Y ese valor va a ser, por ejemplo, un valor de alfa por ciento. Le voy a poner P%. Y acá aparece como un if-else. Que de hecho se podría hasta programar eso y generalizar todas las hipótesis que hago para futuro. Un if-else. Y yo digo, si el valor P% es mayor que algún nivel de confianza que yo me doy, después van a entender los conceptos, confianza en porcentajes, si eso es mayor, entonces me quedo con la hipótesis nula, la cero. En cambio, si el p-valor es menor que esa confianza, me voy a la alternativa y rechazo la hipótesis nula. Después la voy a dar con un ejemplo aplicado para que se entienda, pero esa es como una estructura de flujo. Es decir, digo la hipótesis, calculo y saco ese porcentaje. Si ese porcentaje es menor que algún nivel que yo me doy, rechazo o acepto. Ahora, siempre hay una confusión, ese nivel de confianza, aunque ustedes no lo vean, suena raro, es un nivel que ustedes se dan como investigadores, analistas, lo que ustedes quieran. Comúnmente se ocupa 5 o 10%, yo trabajo mucho con el 5 o 10, en las redes sociales, pero dependiendo del área se trabaja con mucho menos. Por ejemplo, en salud se suele trabajar con 0,01%. Porque tiene que estar validado bastante valor. Por ejemplo, en biología igual, son muy chicos los porcentajes porque el margen de error es menor. Entonces yo a mayor nivel estoy aceptando más error de nivel. Y claro, o sea, en mi caso yo puedo trabajar con 10% porque estoy validando una sección de forma que otra. Pero en salud, por ejemplo, yo puedo trabajar con 10% de error si estoy viendo una demasiado margen de error por la población. Y es por eso. Pero eso depende del analista, investigador, persona a cargo. Eso es un poco resuelve una hipótesis. Yo estoy en la mano. Voy a seguir peleando con eso. Creo que está en la mano por ahí dando vueltas. Ya. Entonces, los pasos, como yo les decía, es para hacer estas estimaciones de validaciones de diferencias en grupos. Y esto está como acá escrito, pero es el paso que está ahí. Es calcular este valor P y luego sacar el valor de si rechazo o rechazo. Esta es la forma matemática y está explicado más o menos lo que estoy haciendo, que no voy a entrar en detalle. Créanme que notarle explicarme qué se hace, pero esto no es más que la media de cada grupo respecto a la media de otro. Después saco a una descomposición de términos de una regresión y todo. Eso es lo que hago en términos matemáticos. No voy a, reitero, no voy a entrar en el detalle porque es demasiado. Pero lo que me interesa es lo que está acá que yo les decía. Acá dice, si nuestro valor calculado de f excede un valor límite umbral, yo rechazo la hipótesis nula y si no la acepto. Y esto es lo mismo que les digo
por esto. Si el valor P es menor que un valor que yo me doy, rechazo, si no, acepto. Y ese valor también que está viendo aquí como 381 es un valor que alguien se dio. Alguien dijo voy a trabajar al 10% y en tabla sale 3.81, que ese es mi valor final. Eso es un poquito con el tema y reitero, lo importante es saber leer la hipótesis. Por ejemplo, quiero practicar al tiro, se llama que más allá de la matemática y de todo este cálculo de sacar esas tablas de SSE, SST y chao, lo importante es que si yo les pongo a ustedes una hipótesis, la puedan leer y la puedan interpretar. Muchas hipótesis que he trabajado, que realmente lo leo la matemática, hago la prueba, saco la metodología nomás y concluyo. Entonces, por ejemplo, hagamos algo. Podemos un rato aprovechando el timing. ¿Cuánto queda? Las 10:30. Ah, tenemos para jugar un ratito. Entonces, por ejemplo, a ver. Ya. Voy a decir las horas de estudio de la sección 1 son iguales a las horas de estudio de la sección 2. Y en H1, las horas de estudio de la sección 1 son distintas a las horas de estudio. Ya, esta es mi hipótesis. La pregunta que está implícita es si las horas de estudio son iguales en las secciones. Pero esa es mi hipótesis. Wow. Está saludando a la cámara. Ah, ya. No puede eso. ¿Se acuerdan la regla que era? La regla era, si el P valor, el P% es mayor que un nivel alfa que me doy, H0, y si el P valor menor que un alfa por ciento es un H1. Le voy a eso. Entonces acá yo tengo el ejemplo. Si para este caso, supongamos que yo hice la prueba, la pasé en Python, la pasé a código, y me dio un P% de, digamos, me dio 0,01%. Y yo estoy trabajando a un nivel alfa del 10%. ¿Qué ocurre ahí? ¿Dónde me quedo? ¿El H0 o el H1? Quería Ver el flujo de lados. Es un if-else. Literalmente es un if-else. Eso es. quería ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Dónde queda? ¿H0 o H1? ¿Era el pececito? ¿Cómo? ¿Era el pececito? Pero un nivel alfa no. Un nivel alfa. Un valor. Ya. ¿Quién dice H0? H0. ¿Quién dice H1? Ya. H1. ¿Por qué H1 acá? Entonces, respuesta correcta, H1. ¿Por qué? Porque el 0,01% que me di es menor que el 10%. Por tanto, rechazo la hipótesis nula y las horas de estudio de la sección 1 son estadísticamente diferentes o significativamente diferentes de la sección 2. Dime. Literalmente lo que hacemos es como hacer una hipótesis, así como preguntarnos Sí. cuánto es tal dato, pero si por ejemplo el dato final es mayor o menor. ¿Por qué? ¿Te escuché lo último? Sí, pero si el dato al final es mayor que a lo que nosotros suponemos, entonces va a ser nulo. Claro, te voy a quedar en la parte 1. Esto es prueba de hipótesis, ¿no se llama así? Al final hipótesis. Prueba de hipótesis. Ustedes hipótesis como quieran ver. Y esto se puede hacer para muchas cosas. Por ejemplo, la demos de otra. Porque reitero, lo importante es saber leer la hipótesis. Voy a dar otro ejemplo. Supongamos que en H0 yo digo que la duración de la batería del note es mayor, o sea, a 10 horas. Y el H1, la duración de la batería del note es
menor que las 10 horas. Hice la prueba, lo pasé en Python, lo hice todo y me dio un valor P de 0,05%. Y yo estoy trabajando un alfa de nuevo 10%. ¿Dónde me quedo? ¿Qué puedo concluir respecto a eso? ¿Qué concluyo? Si yo estoy viendo en H0 que la duración de batería del note es mayor o igual que 10 horas y en H1 que es menor que 10 horas. Me dio un P de 0,05% y estoy trabajando a un 10%. ¿Cómo? Es que es un inverso. Entonces, ¿dónde me quedo? ¿H0 o H1? Si el valor P es menor que el valor alfa por ciento, me quedo en H1, si no en H0. Y acá, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale P? 0,05%. ¿Cuánto vale alfa? Por tanto, P es menor que alfa. ¿Dónde me quedo? H1. Entonces, ¿qué concluyo? Que la batería dura menos de 10 horas. Quisiera con otra marca de computadores sacar una muestra, no sé, ahora me estoy en ojo, o MSI, como ustedes que lo dicen. Ahora, y me dio 35%. ¿Qué pasó ahí? Se concluye que el valor P es mayor que el porcentaje. El valor P, Es superior al por tanto, me quedo en H0 o H1. Tal cual. Como el valor P ahora de 35% es mayor que el valor alfa de 10%, puedo concluir que la duración de la batería es mayor o igual que la 10 horas. Dime, En la prueba la terminología exacta sea lo importante es que sea un... ya. A mí me interesa que no que pongan así como es menor, H0, no, concluyen que... Dime. No, es un porcentaje. Importante lo que está expuesto acá. Pero el bien equivale a Dios. No, puedo trabajar en cada uno. Pero ese es un margen de error. Entonces, eso lo importante es que lo puedan leer. Por ejemplo, y voy a terminar con este último ejemplo. Vamos. Algo de tiempo. ¿Qué puede ser? Duración. Esta va a ser un poco más compleja. Batería de Samsung. No sé si te apuñalan. Ya, ahora tengo otra, pero ahora tengo un poco más, con más cosas. H0, la duración de la batería de los celulares Samsung es igual que la de los iPhone, es igual que los Xiaomi. H1, la duración de los Samsung es distinta que los iPhone, distinta de los Xiaomi. Hice la prueba, saqué los datos, los pasé a Python de nuevo, hice la función y me dio valor P igual 8%. De nuevo, estoy trabajando un alfa de 10%. ¿Dónde me quedo? ¿H0 o H1? H1. ¿Por qué? ¿Por qué? En coro. El P% es el valor que suponemos. Momento. Dime. ¿El P% es el valor que suponemos? ¿O que se No, el valor P es el valor que se calcula y el alfa es el que uno supone. El alfa es un margen de error que yo me doy. Ya. Yo como analista me doy ese 10% de error y digo, yo voy a trabajar con 10%. Por eso les digo que, por ejemplo, en salud, si alguna vez les toca leer algo de salud, van a ver claramente un P de 0,001, un A. ¿Por qué? Porque el error que tienen que cometer es muy pequeño. Los resultados tienen que ser validados casi al 0. Ya, entonces acá, ¿dónde me quedo? ¿Por qué? Porque no es igual. No, es menor. No es necesariamente igual. No, es menor. Ah, tengo que decir el resultado, no el. Que es menor. Ya, pero ¿qué concluye entonces? Que como no es igual al iPhone y es diferente a. ¿Qué concluye?
que la duración es distinta. Eso, así es como se lee hipótesis. Reitero, ustedes pueden ir a leer cualquier hipótesis, darle alfa, p y chao. No es necesario que sepan porque detrás hay una nova, en la anterior, por ejemplo, se calcula con una bilateral de una bilateral de una gaussiana, la otra era con una bilateral de 2 colas. Chao, eso es parte estadística matemática, eso lo hace Python. Lo importante es que sepan leer el alfa, darse el p y concluir. Eso es lo importante. ¿Es difícil? Oye, anótenlo por ahí, ¿eh? Porque después créanme que se olvida si está ahí como puede ser alfa, la menor que pasó. 8007. Yo debería pasar de viernes. No sé si va a decir que igual ha sido denso y bien. No sé si no. ¿No? ¿Sí? Todo esto te digo que es algo de material. Ahora en un 8 minutos. Pero baño por la lista. Aparte, uno de alguna forma análisis de varianza y esto permite validar en si una categoría está sirviendo para discriminar un resultado. Reitero, para decir, ¿realmente esa diferencia que yo vi es significativa? El caso, por ejemplo, del final que tenía la edad con el sexo, si yo miraba, puta, la edad de la hombre era como 31, mujeres 30. ¿Son realmente significativas esas diferencias? ¿Realmente los hombres son mayores? Quizás cuando haga la prueba me dé un P del 99%, no rechazo ni por si acaso. Entonces, para eso sirve, para validar si una categoría me permite discriminar. Y esto es muy útil cuando yo elijo variables en Machine Learning. Yo le voy a dar un modelo a veces, unas categorías, pero no puedo darle todas las categorías. Tengo que darle las variables que realmente discriminen el resultado. Si no, le estoy pasando un bloqueo. Y hay otros modelos muy complejos que no explican nada. Después vamos a empezar el tema de parsimonia. El fondo de micrófono. Ya, acá está la parte de distancias que son elementos re importantes cuando veamos usar clustering. Creo que lo vemos. Y es el agrupamiento. No lo voy a tratar a full, solamente como introductorio, porque son uno de los elementos que se suele utilizar mucho en Machine Learning y estadística, el concepto de distancia. Cuando uno mira, por ejemplo, voy a ver por ejemplo, cuando uno, supongamos que, más adelante ustedes empezaron a hacer, uno quiere hacer un clustering de datos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el clustering? Es agrupar elementos similares. Y por ejemplo, yo aquí veo, y por ejemplo, en este, de hecho este se ve mucho mejor. Ese se ve gracias. Pero por ejemplo acá, yo tengo evidentemente 3 grupos. Yo sé que tengo 3 grupos. Yo viendo el gráfico sé que hay 3 grupos ahí. El grupo de arriba, el de abajo y el del lado. La pregunta es, ¿cómo le puedo pasar yo una máquina a que detecte esos 3 grupos? A que me construya los verdecitos de al lado. Eso se hace con el concepto de distancia. Si está muy lejos, ponele los que están más juntos. Fue como. De hecho, es así. Es una forma de, si uno piensa algorítmicamente, es generar los grupos que tengan la mayor similitud entre ellos, la menor similitud entre ellos y la mayor similitud entre ellos. Esa es como la forma de cálculo. Que una amiga me dijo hola y. Déjame los elementos más parecidos cerquita y los más distintos lejos. Y eso hace mucho en análisis de clustering o clustering como tal. Y acá entra mucho en juego el concepto de distancia que, aunque no lo crean, es un concepto bastante amplio. ¿Conocen alguna métrica de medición de distancia? ¿Algo que permita calcular distancia? Hay una bien que se ocupa mucho. ¿Una Pitágoras? Sí, la hipotenusa cuando uno mira los puntos, la hipotenusa de esos 2 puntos son la raíz cuadrada de la distancia de A cuadrado B cuadrado y nos da esa distancia de la hipotenusa de los catetos. Ya, pero hay muchas más formas de calcular la distancia. De hecho, acá la voy a, acá no está. A veces yo con un amigo no me había hablado como hace 3 años, me dijo hola, y me mandé eso. Chao.
Lo que les decía, hay muchas formas de calcular distancia. Esta PPT, algunas explicadas, pero yo les dije una, ¿cierto? Que era complicada, ahora sacando la hipotenusa, de los catetos, ya. Hay más formas. Está, por ejemplo, la de Manhattan, que en lugar de sacar la hipotenusa, yo saco la distancia de un punto perpendicular. Está la de Chebyshev, que es la distancia respecto a una perpendicular respecto al otro objeto. Y hay una que es súper como, sirve mucho, por ejemplo, cuando hago texto, que es la de Hamming. ¿Saben lo que es eso? Ese 1, 0, es binario. Lo que hago es, sí, yo lo que hago es codificar una serie de textos en binario y después le calculo la distancia sacando esos 0, 1. También una distancia de similitud y de similitud. Es más de informática. Porque no siempre puede tener una distancia como una distancia física, sino que es una distancia más como informática. Y hay otras más que algunos cuentan palabras similares, letras similares, chao. Y estas más que son, por ejemplo, harvesting, que cuando son distancias como en otro plano, no euclidianos, etc. Y esto lamentablemente vamos a introducirlo porque después vamos a mencionar un poco más en detalle, pero es la forma de distancia, que en realidad distancia es un concepto súper amplio. Y para que le guste más la matemática, de hecho toda la matemática conocen,